Y él sabía que yo quería hacer stand-up. Yo le había dicho, esto yo lo quiero hacer alguna vez en mi vida. Y él tenía un escarabajo que lo arregló él a mano. Y arreglando el escarabajo, escuchó a George Harris en la radio diciendo que iba a haber un micrófono abierto, que si había gente que quería hacer stand-up. Y yo un día estoy escuchando la radio y escucho en la radio a George Harris, que está hablando en un programa en La Mega, que está abriendo un lugar de stand-up comedy, para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy y otra persona no fuese Daniel. Y Daniel Pistola me dijo que descubrió que un tipo que se llama George Harris, que no conocía a nadie, o sea, esto es todo completamente nuevo, abrió un micrófono abierto, un open mic. Y yo dije, ¿qué es eso? Empiezas a integrarte con tus amigos del colegio. ¿Y cómo va esa evolución de crear estos amigos que eventualmente se convierten en tus amigos comediantes? ¿Dónde empieza a suceder esa conexión con José, con Led y ese grupito macabro? La gente graciosa, siempre eres amigo de esa gente graciosa. Pero con Led pasaba... La historia es full rara porque con Led como que yo tenía cosas escritas en un cuaderno. Y cuando estábamos en el colegio, yo le decía que, mira esto que escribí. Y él me decía, vamos a hacer un sketch. Y nos lanzábamos que hacíamos que si sketch. Hicimos como un piloto de un programa de radio. ¿Cómo fue ese proceso de un día decidir, voy a probar esta vaina? ¿Quién te invitó? Mira, yo cuando me hice amigo de Daniel Pistola, nosotros estudiamos mucho tiempo juntos, pero nos hicimos amigos fue en la universidad. Fue una cosa, no sé por qué, pero fue así. Entonces él fue la primera persona que me mostró a mí stand-up. Yo no sabía ni que existía el stand-up. Que me mostró Robin Williams y Norm Macdonald. Entonces yo dije, ¿qué es esta vaina? Entonces, stand-up y vaina. Y yo le digo, ¿pero qué? El bicho así con un micrófono y ya y se para a hablar. Y que, sí. Y nos cagamos en la risa, me pareció ni nada más. Se me ponen los pelos de punta todavía. ¿Qué bola? Porque es como que tan pocos recursos, ¿sabes? Entonces dije, coño, qué arrecho. Y con Daniel fue esa persona con la cual él sí quería hacer stand-up, puro stand-up. A mí me interesaba siempre escribir, me gustaba escribir cuentos, había participado que en la vaina de cuentos del Nacional yo mandaba un cuento de mierda, perdía, pero me atreví a mandarlo así, ¿no? Me gustaba eso. Y mi intención era como, a mí me llamaba mucho la atención como la dirección y guión. Era como, no había considerado la comedia. Daniel es el que me muestra la comedia y con él empezamos a escribir guiones para nosotros, como de secciones de radio escribíamos. Y no teníamos ni a quién mandarlo. De hecho, a veces los mandábamos que sea a la radio y ni nos respondían porque era como que, marico, llegaron 2 guiones, un carajo sin asunto, ¿sabes? Esos documentos ahorita valen plata, ¿sabes? hay que echarles un ojo. Y entonces el punto fue que él y yo teníamos como estas ganas de hacer comedia de una u otra forma. Y ya inventábamos como sketches y era como literal como el nacimiento de esa vaina. Y después en la universidad, que él estudiaba arquitectura en la Central y yo ontología, como que ahí nos hicimos más amigos porque estábamos en la misma universidad. Y estábamos que sí, él iba para la casa. Son amigos del colegio. Sí. Led te da crédito, porque ya lo entrevistamos, de... básicamente de que le presentaras la comedia, el concepto. El stand-up. Del stand-up. Del stand-up. Porque él me acuerdo que me presentó otros conceptos como... Yo no sabía de Monty Python. Ok. La primera vez que vi Monty Python, me imagino que es como todo el mundo que ve Monty Python, que te quedas y que es esta locura, me dio risa. Yo llegué a Monty Python tarde. O sea, también fue mi socio el que lo conocía, pero no me había sentado para darle bola. Ajá, había visto un pedazo y que esto es una locura y ya está. Mi lado ignorante, inocente, joven... No quería ver vainas viejas. Yo lo que quería estar viendo quién es muéstrame Tom Green, muéstrame los bichos que están haciendo vainas hoy y no esta vaina vieja que se ve como mal grabada de Monty Python y cuando le paras bola y ves la vaina y dices, Dios mío, ¿sabes? Estaban haciendo lo que están haciendo estos, pero no tienen el estudio. ¿Cómo se llama el estudio? Astro Studio, bro. No tenían Astro Studio. No tenía Astro Studio, sí. Entonces, como que Led me muestra muchas cosas y yo lo que le muestro es el stand-up como tal. Y nada, como que con él fue por ese lado que hice que yo tenía cosas escritas. Y él sabía que yo quería hacer stand-up. Yo le había dicho, esto yo lo quiero hacer alguna vez en mi vida. Y él tenía un escarabajo que lo arregló él a mano. Y arreglando el escarabajo, escuchó a George Harris en la radio diciendo que iba a haber un micrófono abierto, que si había gente que quería hacer stand-up, y él me escribe por celular. Y yo un día estoy escuchando la radio
y escucho en la radio a George Harris, que está hablando en un programa en La Mega, que está abriendo un lugar de stand-up comedy, para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy y otra persona no fuese Daniel. Exacto. Entonces yo de una llamé a Daniel y le dije, mira, está este carajo, George Harris, en un lugar en el Rosal, se llama, en vivo. Que te llegues para allá, que el bicho va a estar allá los lunes a tal hora para que te anotes. Stand-up, así, sí, stand-up. Marico, no puede ser, en serio, sí. El bicho se fue y ya en ese mismo momento Daniel me dice, ya me dieron fecha para dentro de 3 semanas. Nosotros, mierda, fue demasiado emocionante. Voy, me presento y ahí comienza... cuando me presento, esto es en vivo, en teatro, ¿dónde es que era esa vaina? En vivo, puede ser, en vivo en el Rosal. Exacto. Ese fue el primer sitio donde hice stand-up y coincidió con que el argentino que trabajaba con Chatén, en ese momento fue la otra persona. Él fue la otra persona que se presentó esa noche. Uh-huh. Y lo promocionaron por radio y la vaina se llenó, estaba full. Uh-huh. Y a mí me fue brutal, a George brutal y al Guille malísimo. ¿De acuerdo? Pero como que había una gente ahí y estaba Sicilia. Sicilia me ve y dice que yo quiero que te sigas presentando. Voy a buscar un local. No consiguió ningún local. Lo conseguí después yo y le dije a Sicilia, ¿puedes hablar tú con el local? Y el local empezó a meter stand-up, que era El Molino. Y ya en ese momento éramos amigos Daniel, José Rafael y yo. Porque Daniel estudiaba ontología y José Rafael era amigo de Daniel de ontología. Uh-huh. Y cuando nos conocimos los tres, lo único que hacíamos era hacer comedia. Esto es historia de la comedia venezolana. Esto es historia de la comedia venezolana empezando. Okay. Y José, que es el otro pana de comedia, estudió conmigo ontología. Y le di José... Se conocen a través de ti. Exacto, porque íbamos a hacer... Porque yo le decía a José, tienes que hacer stand-up. Ahora, estás estudiando... Fue en la Central, ¿no? Que estudiaste ontología, ¿no? En la Universidad Central. En la Universidad Central, exacto. Sí. Entonces, estás estudiando ontología. Eres un carajo que le da risa a la gente. Estás a punto de ser huérfano, ¿no? Claro, ¿no? Porque tu mamá se muere mientras estás estudiando la carrera. Estaba a punto de ser huérfano, exacto. ¿En qué momento entra la comedia como concepto de verga? Esto es algo que puedo hacer para joder, con mis panas, pero entra como empieza ese caminito de empezar a presentarte y hacer stand-up. Bueno, porque... ¿Cómo surge esa vaina en tu vida? Exacto. Yo estaba como en 3er año o 4º año de ontología. Ahorita no recuerdo. Y yo estudiaba ontología con Daniel Pistola. Ok. Y Daniel Pistola me dijo que descubrió que un tipo que se llama George Harris, que no conocía a nadie, o sea, esto es todo completamente nuevo, abrió un micrófono abierto, un open mic. Y yo dije, ¿qué es eso? Un lugar donde la gente va a probar chistes, pero no chistes, me dice, sino como que stand-up comedy. Y yo le digo, como que estás hablando, como que hay chistes, pero que estás hablando. Yo realmente, o sea... Qué increíble lo primitivo de todo el tema en ese momento, porque ahorita que suena que son los... Sabes, que si alguien busca stand-up comedy Venezuela y sales tú ahorita y en ese momento y que ya va, explícame el peo. No entiendo qué es. Exacto. Yo sí sabía que como que... Los comediantes gringos como que hacían burda eso, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaban. No, yo nunca pensé en hacer eso. Daniel era como un entusiasta de eso, fanático de Seinfeld y toda la locura. Y él soñaba con hacer eso alguna vez y cuando vio la oportunidad que estaba George como que abriendo ese espacio, me dijo que lo iba a hacer. Y una pregunta ahí, ¿cómo era tu relación con Daniel en ese momento? ¿Ya eran panas que se hacían cagar la risa y estaban en una joda todo el tiempo y su relación había como comedia? Sí, había bastante porque además cuando estás estudiando odontología es particular, no es como cualquier carrera, o sea, tú tienes tu unidad con tu paciente y Daniel estaba cerca porque él es González y yo soy Guzmán. Entonces, o sea, estás atendiendo al paciente y de repente te paras y te vas a la unidad del otro y hablas paja y es como otra dinámica. Incluso el orden alfabético afecta la trayectoria de la comedia de un país. Es la trayectoria de la vida de la gente. Pues, conoces a esa gente, pues. Y bueno, fui a ver a Daniel que fue a probar material allí. Le fue burda de bien. O sea, en un principio era porque él te invitó a verlo a él. Ajá. Ok. Y esto es creo que porque hace poco hablamos con Daniel y él nos echó su versión de los hechos. Esto es en vivo, ¿no? En vivo. Exactamente. Ajá. Y él se presentó y le fue burda de bien. Y yo me quedé muy loco porque, claro,
Ahí fue cuando yo entendí, cuando vi a Daniel, fue como ver a alguien que yo conocía, que lo veía todos los días en la universidad, haciendo la vaina. Entonces dije, ok. Pude ver... Lo viste posible. ¿Viste? Claro, porque de bolas lo vi posible. Dije, de bolas, ya sé lo que hace Daniel. Como que... Ya sé... O sea, como que dije, ok, esta vaina... Bueno, yo tengo burda de cuentos cómicos. Le voy a echar bola. Entonces teníamos esta amistad de pura comedia y de pura hacernos reír. Entonces cuando Daniel se presenta, nos invita, obvio, a mí y a José a verlo. Y nosotros lo vimos hacer su primer show. Y ese mismo día yo decidí hacer stand-up después de verlo a él. Y después de ver el show porque me daba un queso indescriptible. Y a José Rafael le pasó exactamente lo mismo. Exacto. José es de esos carajos que son... unos comediantes natos que no se han dado cuenta. No es como LED. Tú LED tienes que verlo en una tarima y decir, ok, ya entendí que este carajo da mucha risa. Con José estás con él 5 minutos y... Anda por la calle ando. Exacto, anda por ahí dando risa. Entonces era como más el empuje a llevarlo a él. Pero lo que pasaba con José, cuando conocía... Es que no sé, como que es un sentido del humor... Te conecta, tal cual lo que estabas diciendo. Que cuando entras en un grupo, ves y que se está riendo de una vaina que la mayoría no se está riendo, te llama la atención eso. Y eso me pasaba con José. Que hay veces que yo decía algo y nadie se reía, pero José sí se cagaba de la risa, o viceversa. Entonces como que, ¿sabes? Compaginan con el sentido del humor y ahí te vas uniendo con esa gente. Tú vienes un poco, te aproximas a la comedia porque tú sabes que tú tienes un superpoder. Marico, yo cuando me presenté la primera vez ya yo tenía un repertorio de vainas recontraprobadas con la que partía a todos mis amigos cuando se me daba la gana, pero no probaba en público, sino ¿sabes? Sí, con amigos. Entonces, bueno, estás probando material, Daniel es el que te mete en ese peo, estás yendo a ver a este carajo que se llama George Harris, ¿es que se llama? George Harris. Que, bueno, ya se convierte en otra mega historia. Le va a ir bien. Open coming, sí. Ajá. ¿Y quién era ese grupo en ese momento? ¿Quiénes recuerdas que estaban en ese momento echándole bola y tratando de activar una vaina que después se convirtió en algo monstruoso? Bueno, Daniel le dijo a 2 personas, a mí y a Led. Y además... Led era paciente de Daniel en la facultad de odontología. Exacto, son de esos panas. Yo tuve una novia que era odontóloga, o sea, estaba estudiando odontología y una era de las víctimas que iba ya a que probaran contigo todas sus vainas. Exacto. Entonces Led era uno de esos, era una de esas víctimas. Led era la víctima de Daniel. Exacto. Entonces, claro, Daniel llevaba a Led como su paciente y yo iba a hablar paja a la unidad de Daniel y el paciente era Led. Entonces ahí los 3 como que nos hicimos panas. Y Led también probó en lo de George. Y bueno, y ahí fue que empezamos los 3. O sea, George funda ese espacio y nosotros nos empezamos a presentar ahí. Y luego se empiezan a abrir otros espacios y de verdad, o sea, es como si... Que George empezara esa vaina fue como que explotó todo porque además era un momento que ya no había comedia en televisión. Había muy poca. O sea, estaba casi todos los canales cerrados, no estaba ya RCTV. Entonces estaba como que la gente tenía que consumir comedia de otras formas. Yo siento que eso fue de esas coincidencias que ayudó mucho. Totalmente. Porque la verdad es que ir a ver micrófonos abiertos no es la mejor experiencia para ver stand-up. O sea, te va a ir mucho mejor si vas a ver a un comediante ya que esté establecido. Pero había como este movimiento de audiencia así y se sentía que había como un grupo grande de gente intentando ser comediante. Y ese grupo dentro de todo generaba, los amigos venían, iba generando como esa bolita de nieve que después ya vemos en lo que se convirtió, que sí, George Harris llenando el Hard Rock. Sí, yo creo que también hubo como un apoyo de como que ver qué se estaba haciendo en el país con la música, con el cine, con la comedia. Y creo que la comedia es lo que tú dices, tiene como un formato que es muy fácil empezar a ponerlo a producir versus los otros géneros. Sí. Y era verdad, realmente en Venezuela la televisión era muy dominante. Entonces cuando la televisión era normal y había comedia, todo el mundo se conformaba con Radio Rochela y chéverísimo y no había tanto... Ojo, tú hablas con Emilio y él estaba haciendo giras y presentándose desde hace muchísimo tiempo, pero no había esa masa crítica de gente realmente queriendo meterse en el tema de la comedia. Led probó, bueno, pues obviamente en lo de George, y ahí nos hicimos como que de alguna manera como que un grupo de 3 amigos que si me lo permites,
Me parece que coño, que disculpa la falta de modestia, pero a mí me parece que, coño, Led, Daniel y yo le dimos como una pieza importantísima que faltaba en la evolución de lo que... para que la comedia en Venezuela siguiera como su cauce. Ujú. Nosotros como que en ese momento, nosotros entre otros, coño, modernizamos, por no decir americanizamos, de alguna manera, como gringuizar el humor venezolano, porque obviamente en ese momento nosotros éramos como que la nueva generación y estábamos tratando de hacer cosas que en Venezuela eran completamente nuevas y disruptivas. A lo mejor en otros lugares ya tenían tiempo, pero yo sí creo que Daniel y yo teníamos la misma inquietud desde niños, coño, de ver el humor que uno, de verdad, que uno decía, coño, pero ¿por qué no? No puede ser de verdad un recontra bueno de repente. Claro, sí había Radio Rochela y que coño, nadie puede negar la importancia de los Guaperó y de todas estas vainas Claro, que pegaron a niveles pero indiscutibles. Sí, pero sí, de alguna manera era coño, el estilo uno era como ávido del estilo gringo. Estados Unidos siempre fue como una influencia para Venezuela, y cuando uno tenía la oportunidad de consumir contenido gringo, coño, tú decías, verga, pero ¿por qué en Venezuela, por ejemplo? ¿Por qué no se puede hacer una película como las de Hollywood? O sea, ¿por qué Schwarzenegger no graba la vaina aquí en RCTV? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer porque todos en Estados Unidos? A mí me arrechaba eso. Sí. Porque todos en Estados Unidos, porque las vainas cool. Mi sueño en ese momento era como hacer un humor cool, nuevo. Y yo creo que Daniel y yo, coño, le echamos mucha bola en ese sentido, en una época como muy primitiva en la que trabajamos juntos. Hicimos incluso un blog que, si lo buscas, está por ahí. Donde Quiero que hables del blog. Tarjeta Roja hablas. No, esa es otra cosa. Sí. Primero hicimos un blog que se llamaba Sopa, Seco y Jugo. Ah, me acuerdo de eso también. Y entonces, bueno, ese blog era de cómics y de un podcast primitivo que lo grabábamos con mi computadora HP sin micrófono. O sea, una locura, sí, Bueno, en el año de San Quintín. Estaban probando. Entrevistamos a mi tío maníaco depresivo y nos explicó lo que era la locura. Está súper mal editado, porque además ese episodio lo edité yo. Yo no tenía ni puta idea de cómo se editaba audio ni nada, pero uno hacía la vaina, marico. O sea, cuando alguien quiere hacer la vaina, hace la vaina. Sí. O sea, yo no sabía cómo era, pero lo hacía. Ok, y ahí voy con lo que decías antes del impacto que causaron tú, Led y Daniel. Yo lo veo así. Yo creo que en esa época, en Venezuela, estaban pasando, desde el punto de vista de comedia, varias cosas interesantes en paralelo. Eran como unos planetas sin órbita, como cada uno en su peo. Uno eran ustedes en ese pequeño grupo. Ahí estaba también George Harris tratando de jalar esta iniciativa del stand-up y de realmente el factor en vivo, de ver a un comediante presentarse y que existiera al final es como una especie de ecosistema importantísimo para todo lo demás. O sea, de ahí salen los guionistas para televisión y para las series y para todas las vainas. Entonces estaba eso por ahí. Por otro lado estaba como el grupo de Boy Comedia y Rubén Morales, y eran como que otro grupo de un estilo totalmente distinto, pero también con el mismo interés y el mismo drive de activar una escena. Y después veíamos estos personajes como Briseño y otras personas que eran profesores universitarios y había hecho lo de las misas. Como que había un montón de cosas pasando en el área del stand-up, y a la vez estaba el chigüire y algunas cosas pasando, tuiteros interesantes, que si ladillado, cosas que estaban pasando a nivel online, que estaba como generando comedia digital.
Entonces, habían estos mundos que en algún momento empezaron a cruzarse y ahí fue donde nosotros haciendo las locuras digitales empezamos, coño, ya vemos, necesitamos gente que escribiera, que nos ayudara, y no era fácil, ahí no había o sea, en comunicación social nadie quería ser guionista de nada, eso no existía y creo que no fue parte de ningún plan, empezaron a conectarse estas vainas. Entonces ahí, por ejemplo, por eso digo, de repente ustedes ven Tarjeta Roja como algo que no funcionó, pero eso fue el primer contacto que hubo de este mundo del chigüire con lo que ustedes estaban haciendo y ahí se establece una relación que creo que ayudó a que se alcanzara tu carrera, la de Led y la de Daniel en distintas medidas. Obviamente. Que no hubiese pasado sin George. O sea, exacto. Porque acabo de decir que Led, Daniel y yo pusimos una pieza en el rompecabezas, pero George puso como 23 piezas en el rompecabezas. O sea, George fue el que activó... Ojo, había muchas otras cosas George pasando. armó la cara del gato. Hablamos de Sicilia también. Era otro que estaba en ese momento... Claro. Tratando de activar vainas, haciéndolo del programa Nosotros tuvimos... también mucho... ¿Sabes? Trabajamos también mucho con Sicilia. Y bueno, en el Molino también, o sea, en el Molino era una demencia presentarse como con 2,000 borrachos que querían que si matarte. Uh-huh. Eso fue un excelente training. Te puedo decir que Led, Daniel y yo, y bueno, y por supuesto, bueno, George, salimos de la época inicial de los bares que era patada y kung fu, weón. Claro. O sea, ahí se tiraban hielos y coñazo, la gente no entendía lo que era el stand-up. Entonces, de bola, la gente no entendía qué coño era lo que estaba haciendo uno ahí, cómo se tenía que comportar, no entendía que tenía que hacer silencio, no entendía que tenía que parar bola. Si tú de verdad la quieres pasar bien en esa actividad. Claro. Si tú lo que quieres es rumbear, que era otra vaina de esa época cuando no se entendía nada, coño, no puedes ir a un stand-up. Si tú te quieres quedar birras para hablar con unos panas, no vas a ir para un stand-up porque tú quieres hablar tú con tus panas y jodes lo que el chamo que está hablando. Entonces, no, la gente tampoco sabía cómo comportarse. La gente no entendía, exacto. Era un concepto nuevo para muchos. ¿Qué coño estaba pasando? Era como que, ok, pero este carajo está hablando, pero yo vine para acá para tomarme una birra con mi amigo. Sí. Que se calle la boca ese huevón. Era un poco así. Y no había el concepto de bar de stand-up, de ir a ver y está cayéndose. Yo me acuerdo, en esa época nosotros ya estábamos haciendo Nada que Ver para Sony, que era una serie animada donde Emilio Lovera era actor. Y obviamente estando esa relación con Emilio nos invita, mira, me voy a presentar en La Giralda, uno de estos restaurantes de bares como que, no sé, esos de rumba y a veces se presentan comediantes. Y era un plan de ir por mesa, era como una cuestión súper organizada que no era simplemente ir a ver un comediante, era un show de Emilio. ¿Entiendes? Entonces, eso era lo que la gente percibía, que estabas yendo una vaina que sabías exactamente lo que ibas a ver y quién se iba a presentar, que era un actor famosísimo de televisión que te iba a hacer reír. Era más como monólogos, como y era un show con música, orquesta, vaina, todo. Ojo, por cierto, me reí como nunca en la vida. Es una de las vainas más geniales. Emilio en tarima no es inigualable. No, bueno, bueno, yo que siempre digo que todo vino de mi familia. Yo creo que todos los comediantes venezolanos, desde el más grande hasta el más pequeño, coño, tiene algo de Emilio porque no hay manera. O sea, Emilio es el mejor y ya, y tranquilo, pues, o sea, no, es algo que, o sea, eso no va a cambiar nunca. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.